Pues bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de vídeos que estamos realizando desde la plataforma Afectados por la Hipoteca al respecto de los fondos financieros. En la anterior sesión estuvimos trabajando una propuesta del economista Alejandro Inurrieta, que era la creación de un fondo público de inversión. Hoy este también va a ser un programa especial porque vamos a tratar propuestas para proteger el derecho a la vivienda frente a la actuación de los fondos financieros, pero en esta ocasión vamos a trabajar sobre políticas de suelo y vivienda social. Y para ello tenemos también a un aliado histórico y natural de los movimientos de vivienda, que es Manuel Gabarre, abogado y activista especializado en temas de vivienda, derecho urbanístico, especulación inmobiliaria. Ha trabajado mucho el asunto de los fondos financieros, especialmente en un libro suyo denominado Tocar Fondo, la mano invisible detrás de la subida del alquiler. Ha realizado una gran cantidad de artículos en los que expone las dinámicas financieras que han alimentado la crisis habitacional y han seguido concentrando riqueza a través de esa propia crisis. Por ejemplo, sus trabajos sobre la gestora de la Sareb, que al final ha sido un instrumento que ha servido sobre todo para encauzar dinero público en el rescate de la banca. Y hoy va a aportarnos su conocimiento jurídico y politológico para trabajar, como ya hemos comentado, sobre políticas de suelo y vivienda social. Así que, sin más dilación, Manuel, te paso el turno y puedes realizar tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Luis. Pues, a ver, esta charla trata sobre la gestión activa o la gestión pasiva del suelo. La gestión activa se refiere a la gestión pública activa del suelo y la gestión pasiva es, digamos, el modelo que tenemos de gestión del suelo en España, donde la iniciativa la tiene el sector privado. ¿Qué sucede con el suelo? El suelo es un bien inflexible. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una gran demanda de ese bien, no se puede sustituir fabricando más. No se trata, por ejemplo, de trigo. Pues si un año hay mucha demanda de trigo, al año siguiente siembras más y se llegará a un equilibrio. Con el suelo pasa lo contrario. Las ciudades están rodeadas por suelos que van a ser urbanizados y, por tanto, no puede crecer la ciudad por otros sitios. Está determinado por dónde tiene que crecer la ciudad. Entonces es un bien que es propenso para que haya acaparamiento. Entonces tenemos aquí una disyuntiva. Una gestión pública activa para evitar el acaparamiento o una gestión pasiva donde digamos que se deje que este acaparamiento tenga lugar. Y que también tiene que ver con protegemos el derecho a la vivienda o no. Entonces, vamos a tratar 5 ejemplos que en media horita de charla de países que cómo han abordado el problema del acaparamiento. Vamos a tratar los Países Bajos, el Reino Unido, Austria con la ciudad-estado de Viena, que es digamos, como una comunidad autónoma, pero incluso con más competencias. Vamos a tratar España levemente, también el tema de Sareb, que es fundamental aquí, y vamos a tratar también China, que tiene mucha tela que cortar en esta materia. Entonces, empezamos con los Países Bajos. Los Países Bajos, pues es el país donde se inventó el liberalismo. Ya en el siglo XVII, pues surgieron la primera compañía por acciones, la primera compañía multinacional. Es una ideología que está muy arraigada a este país, es yo creo que indisoluble de los Países Bajos. Y lógicamente o paradójicamente, según se mire, pero yo creo que lógicamente, a finales del siglo XIX, mientras las ciudades de los Países Bajos crecían a un ritmo muy rápido, se duplicó la población en 20 años, se producía un acaparamiento de suelo urbano que hacía que creciesen mucho los precios de la vivienda, hasta el punto que la gente ya no los podía pagar. Entonces, los ayuntamientos liberales de ciudades como Ámsterdam y otras ciudades de los Países Bajos, a finales del XIX, se dieron cuenta de que esto era insostenible, porque era una situación de monopolio, que es contra lo que un verdadero liberal lucha, contra el monopolio. No, digamos que no va a favor siempre del poderoso, sino que trata de proteger el buen funcionamiento de la economía en su ideario. Entonces, estos ayuntamientos liberales lo que hicieron es permitir que los ayuntamientos pudiesen expropiar el suelo urbano por su valor de uso agrícola. Esto, que parece una cosa que queda ahí un poco abstracta, la vamos a concretar. Por ejemplo, en España una hectárea de secano agrícola puede valer unos 20.000 euros. Su valor de uso agrícola son 20.000 euros. Si pasa a la categoría de urbanizable, va a valer
6 millones de euros, 7 millones de euros, 8 millones de euros. Es decir, va a multiplicar por 300 o 400 veces su valor. Y ahí está la base de la especulación y de la financiarización. Y también de la composición de las ciudades. Así tenemos ciudades en los Países Bajos donde ha primado este derecho de la expropiación por el valor de uso agrícola, ciudades que son anchas. No hay muchas alturas en las casas, las aceras son anchas, las calles son anchas, hay mucho verde, hay mucho espacio dotacional. Y por contra, tenemos el modelo español donde pues se permitido que se acaparase el suelo urbano sin prácticamente ninguna cortapisa, donde hay una densidad de población que es alucinante. Por ejemplo, Hospitalet es la ciudad con mayor densidad de población de Europa, pero igual que digo Hospitalet, podemos pensar todos en la mayor parte de las ciudades en las que vivimos. Luego, igual nos damos una vuelta por Google Maps, que mola para verlo, cómo se han compuesto las ciudades, porque se ve muy claramente todo esto. Entonces, en los Países Bajos, como decía, el suelo era de los ayuntamientos iban adquiriendo el suelo para urbanizar y cedían el uso del suelo a asociaciones de vivienda, que en aquella época, a principios del siglo XX, se agrupaban en tres: protestantes, católicos y socialdemócratas, sindicatos socialdemócratas, que dieron lugar a un propio estilo arquitectónico, las de los sindicatos socialdemócratas. Entonces lo que hacían era una cesión de uso. ¿Una cesión de uso qué es? El ayuntamiento deja el suelo, deja a la asociación o al sindicato construir, el sindicato construye y a los 70 años revierte ese edificio al propio ayuntamiento. Y mientras tanto se va pagando un canon. Y ya el edificio pues, puede ser alquilado, pueden ser vendidos los pisos durante ese periodo, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema que estaba, digamos, vigente en los Países Bajos en aquella época, se multiplicó después con motivo de la Segunda Guerra Mundial. En los Países Bajos, algunas ciudades sufrieron bombardeos. Por ejemplo, Rotterdam quedó arrasada en 1941 porque fue, digamos, la amenaza nazi a los Países Bajos, y ya tras el bombardeo de Rotterdam capituló los Países Bajos porque fue un bombardeo que arrasó la segunda ciudad del país, que quedó completamente arrasada. Entonces, ¿qué es lo que vieron con el consenso de liberales, socialdemócratas, que vieron en los Países Bajos? Que había que fomentar todavía más este sistema. Entonces, este sistema por el cual los ayuntamientos podían comprar tierra por valor de uso agrícola, podían cederla por valores muy bajos a asociaciones de vivienda, o bien cederla por precios más altos para usos comerciales. Y además el ayuntamiento se encargaba de urbanizar, que en los Países Bajos es un tema importante porque, como sabéis, pues hay muchas ciénagas. El país realmente es una ciénaga, entonces hay que drenar la tierra y tiene unas dificultades pues, que son específicas de este territorio. Entonces, lo que hicieron pues, es constituir las ciudades de esta manera. Los ayuntamientos llevaban la voz cantante, llevaban la iniciativa urbanizadora y cedían a asociaciones de vivienda. No tenían las viviendas públicamente, sino que las cedían a asociaciones de vivienda, y en periodos muy largos revertiría al ayuntamiento, vamos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues en los años 80, que este sistema fue creciendo, pues el 60% de la población de las principales ciudades de los Países Bajos, de Utrecht, La Haya, Ámsterdam y Rotterdam, 60% vivía en viviendas sociales. El Estado subvencionaba a los ayuntamientos que hacían estas urbanizaciones, con lo cual el sistema era muy consistente. Y era un sistema de vivienda basado en el uso público del suelo. Se le pagaba al agricultor, al propietario agrícola, se le pagaba el doble, normalmente el doble del valor agrícola, para que saliese contento. No se le pagaba 300 veces más iniciando la rueda de la especulación, que además nunca se le paga al agricultor, sino al traficante de suelo, sino que se le pagaba bien y podía seguir su negocio en otra parte. Entonces, llegaron a constituir un sistema de vivienda que abarcaba a todas las clases sociales, lo que tiene pues, una particularidad que realmente se materializó el derecho a la vivienda. Igual que, por ejemplo, tenemos el derecho a la salud, en aquella época pues, se materializó el derecho a la vivienda. Y vamos a ver aquí una estadística, que voy a compartir la pantalla, que, que nos dice, bueno, pues
El porcentaje de personas, el porcentaje del stock de vivienda que estaban en renta social, el 40% en el año 85, 41 en el 90, es decir, porcentajes muy altos, más al 60% de las ciudades, como he dicho. Y aquí lo más curioso, que es por deciles de población, es decir, separando la población por nivel de renta, entramos del 10% con más ingresos, el 10% siguiente, así dividiéndolo entre 10. El 10% con más ingresos, es decir, la gente rica, que los Países Bajos es un país muy rico, mucho más rico que nuestro, yo creo que el más rico de Europa, si vais a algún, se nota cuando se va. El 28% vivía en viviendas sociales, de las personas ricas. De las personas que también son ricas, del noveno decil, el 37%. De la clase media alta, el octavo decil, el 45%. Y por el mismo lado del primer decil, es decir, la gente con menos renta, el 43%, del segundo decil, el 51%. Es decir, era un sistema de vivienda que tenía el consenso de toda la sociedad. Pero esto, digamos, que perjudicaba a un sector, al sector financiero. Y volveremos sobre esto un poquito más adelante, porque vamos a seguir con la época socialdemócrata, pero en este caso en el Reino Unido. En el Reino Unido pasó algo similar a los Países Bajos. También hubo unos bombardeos que arrasaron varias ciudades del país, muchos barrios, y en el año 45 ganó las elecciones el Partido Laborista. Entonces, con Aneurin Bevan, ministro de Vivienda y de Salud, desarrollaron grandes planes de vivienda. Por un lado, crearon el sistema público de salud, que todavía sigue vigente en el Reino Unido, la sanidad universal, y por otro lado, un sistema similar para la vivienda. Em, ¿Cómo lo hicieron? Pues lo hicieron de la misma manera que los Países Bajos, expropiando por el valor de uso agrícola, lo cual generó mucha controversia, porque así como en los Países Bajos había un consenso entre liberales y socialdemócratas, al menos, que eran los partidos dominantes, en el Reino Unido no hubo ese consenso. Entonces, según gobernaban los laboristas o los conservadores, se cambiaba la legislación para expropiar por el valor de uso agrícola, es decir, los 20.000 euros, o para construir sobre el valor especulativo, es decir, los 6 millones de euros. Con lo cual cambia diametralmente el sistema de vivienda. Entonces, en el Reino Unido, pues con la compra por el valor de uso agrícola, se crearon las New Towns entre el año 45 y el 51, que son ciudades de nueva planta. Se crearon ciudades de nueva planta con mucho espacio, como estas ciudades de los Países Bajos. Luego igual vemos con Google Maps alguna, que mola verlo. Y se crearon casi 2 millones de viviendas. Se crearon casi 2 millones de viviendas con unos estándares de calidad que eran altos. ¿Qué sucedía en el Reino Unido? Pues fruto de esta confrontación, cuando en el 51 volvieron los conservadores, limitaron que se pudiese expropiar, o vamos, retiraron la ley por la cual se podía expropiar por el valor de uso agrícola. Siguieron construyendo vivienda social, pero ya de menos calidad. Las famosas viviendas estas de cemento, ¿no? Estas son de la época, en general, de la época de los gobiernos conservadores. Y cuando regresan los gobiernos laboristas, pues volvían a tratar de que nadie acaparase la plusvalía por la urbanización, es decir, que nadie se quedase con la pasta por el cambio de un uso agrícola a un uso residencial, lo que se llama el pelotazo de toda la vida, que se lo quedase la comunidad, es decir, en este caso los ayuntamientos, que eran viviendas municipales también. Entonces, en el Reino Unido también se llegó a una situación con la cual la vivienda social estaba disponible para todas las clases sociales, había médicos, había... Y también se creaban sociedades que urbanísticamente vivía la gente muy mezclada, gente de diferentes clases, de diferentes orígenes, particularmente también en los Países Bajos. Había una sociedad más mixta, ¿no? Con esto evitaron la creación de guetos escolares y de otros tipos, ¿no? Esa era la finalidad política de todo esto, no meramente alojar, sino alojar bien. Y el sistema funcionó hasta la llegada de Margaret Thatcher. Se construyeron 5 millones de viviendas sociales y los precios realmente bajaron. En los años 70 era muy barato el alquiler en el Reino Unido. Era realmente muy barato, con lo cual, por ejemplo, también dicen que la explosión musical de los años 60 y 70 tiene mucho que ver. Porque imaginaros ahora para un grupo que viva en Londres, pues hacer una gira por Europa, un grupo que no sea muy, muy conocido, pretender vivir de eso y pagar un alquiler en Londres, pues obviamente no dan las cuentas con lo que vale un alquiler en las ciudades del Reino Unido. Y os voy a leer un trocito porque, mira, estaba leyendo las memorias precisamente de un cantante, Redon Halford,
el cantante de Judas Priest, un grupo de heavy metal, que precisamente nació en una de estas ciudades y empieza sus memorias, voy a leer un trocito pequeño, justo empieza con este asunto. En el principio fue la urbanización de Beachdale y fue una bendición. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el pueblo británico agradeció a Winston Churchill sus desvelos poniéndolo de patitas en la calle y votando a un gobierno laborista. De la noche a la mañana, la nueva administración emprendió un importante programa socialista para construir cientos de miles de casas de protección oficial con las que compensar la escasez de vivienda durante la posguerra. Durante el mandato de Clement Attlee como primer ministro y de Aneurin Bevan como ministro de Salud y Vivienda, brotaron por todo el país edificaciones municipales de nueva construcción, llamadas a reemplazar las viviendas bombardeadas durante la contienda, dando así un hogar a las familias británicas de clase obrera. Un ejemplo característico de estos inmuebles fue Beachdale en Walsall, situado a 15 minutos a pie del centro de Walsall y a 15 minutos al norte de Birmingham. Se edificó a principios de los años 50 en lo que era un terreno industrial baldío. Durante mis 2 primeras décadas de vida fue mi crisol, el centro de mi existencia, el escenario de mis esperanzas, sueños, miedos, triunfos y reveses. Beachdale estaba compuesto por robustas viviendas unifamiliares adosadas. Eran casas de ladrillo de trazado básico, como suelen ser las casas británicas de protección oficial. No obstante, como tantas construcciones de la era Bevan, dicho trazado no estaba exento de cierto idealismo. Superaban las dimensiones en dimensiones al mínimo estipulado por la legislación gubernamental e incluso estaban dotadas con jardines delanteros y patios traseros. Beachdale era un barrio acogedor, con verdadero espíritu comunitario. La gente estaba muy unida, la gente estaba muy... Bueno, pues ahí cuenta pues, la experiencia de una persona que nació en el año 51, cómo transformó su vida estos programas de vivienda. Es decir, se hacía política de vivienda. No como ahora, donde Margaret Thatcher le dijeron, ¿cuál es su legado? Tony Blair. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en vivienda no se ha hecho política desde el laborismo, prácticamente. Y entonces se hacía política desde los laboristas y de los conservadores. Iba cambiando, pero cuando estaban los gobiernos laboristas, se hacía política de vivienda con esto de las expropiaciones, que no es lo que está sucediendo ahora con el gobierno del Reino Unido, que también es laborista. Pasamos a otro ejemplo también de socialdemocracia, que es el paradigma, ¿no? La ciudad-estado de Viena. En los años 20 había una crisis de vivienda brutal en Viena, porque, pues bueno, al caer el Imperio Austrohúngaro, pues mucha gente regresó a la capital. ¿Y cómo hicieron para alojar a toda esta gente? La época de la Viena Roja, los socialdemócratas. Pues lo que hicieron fue, digamos, expropiar indirectamente. Lo que hacían era a los terrenos edificables les metían un impuesto que prácticamente era insoportable si no ibas a edificar y de esta manera fueron vendiendo al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento en todos estos terrenos fue iniciando la construcción de viviendas y terminando la construcción de más de 30.000 viviendas en la Viena Roja que fueron la base de lo que luego es el sistema de vivienda de Viena, de la que hablaremos más adelante. Y se basa precisamente en que el monopolio, esta vez lo tiene lo público, lo tiene el ayuntamiento, lo tiene una empresa municipal, que es la empresa municipal del suelo. Tiene el monopolio de todos los terrenos. Esto se inició hace un siglo. Estos son 3 ejemplos, digamos, en los que hay una gestión activa del suelo con vivienda social y con otras ventajas, pues como por ejemplo muy bajo endeudamiento, como veremos. Porcentaje de vivienda social, pues lo que hemos dicho. Según este trabajo de Mitchell Robinson, que es de la que saco varios de los datos que estoy tratando, pues el 41% en 1980 en los Países Bajos, 32% en el Reino Unido, 17% en Austria, es decir, todos niveles muy altos. Pero ¿qué pasó? Y con esto ya vamos un poquito más adelante. Pues llegan los años 80, la revolución neoliberal, conservadora, y se decide mercantilizar la vivienda. Es decir, que la vivienda se convierta en un bien financiero. En los Países Bajos, el cambio fue paulatino, pero ha sido bastante drástico. A finales de los 80, con el consenso entre los 3 grandes partidos, conservador, socialdemócrata y liberal, se decidió que la vivienda social iba a quedar restringida a las clases media bajas y bajas, que se iba a terminar con el sistema de vivienda integrado, es decir, ya no iban a ser barrios integrados, solo iba a quedar restringido para la gente que tuviera dificultades económicas. Esto lo justificaban con el argumento de cómo puede ser que alguien que va sobrado de pasta, los del primer decil, y van sobrados de pasta, que es un país muy rico, ¿cómo puede ser que este esté ocupando una vivienda social y tenga detrás una persona sin recursos que esté sin vivienda?
Pero claro, eso es un argumento capcioso. Y pues cóbrale impuestos a ese y con esos impuestos construye vivienda como has venido haciendo en los últimos 45 años. Pero ¿qué pasa? Que ese argumento convenció, en cierta manera, a mucha gente y se fue fragmentando la sociedad holandesa en torno a su sistema de vivienda, que sucedía como ahora aquí, que estamos en 90% de la gente, o en fin, o mucho más, defendemos nuestro sistema público de salud, incluso los partidos de la derecha no se atreven a decir que lo quieren privatizar así, sino que quieren privatizar la gestión, no sé qué. Pues sucede algo similar con la vivienda en los Países Bajos, pero lo fueron descomponiendo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues en relación al suelo, lo que fueron haciendo fue terminar con la subvención pública a la urbanización de nuevos terrenos. Las subvenciones públicas que financiaban la urbanización de nuevos terrenos donde edificar se terminaron. Se prohibió que tuviesen más del 30% de vivienda social, cualquier terreno urbanizado, con lo cual ya los terrenos urbanizados iban a ser para gente de renta más alta. Y luego, con el paso del tiempo, las asociaciones de vivienda fueron adquiriendo todavía terrenos municipales, pero a partir de 2008 se promulgó una ley por la cual el suelo, ya los ayuntamientos perdían la potestad de expropiar ese suelo urbano, con lo cual pasaba a estar mercantilizado. Entonces, ¿qué tenemos que ha sucedido en los Países Bajos? Pues que ha bajado el nivel de vivienda social y sobre todo que ha bajado la gente de clase media hacia arriba económicamente que vive en ellas. Entonces, esto ha tenido muchas consecuencias, entre ellas la fragmentación de la sociedad de los Países Bajos. Por ejemplo, en los Países Bajos hay un sistema de circunscripción única y es perfectamente proporcional, explicándonos una persona un voto sin que haya ni porcentajes mínimos, ni división de circunscripciones, ni leyes de On, ni nada. O sea, hay 130 diputados exactamente proporcionales. En los 80, la extrema derecha no sacaba ninguno. Ninguno. O sea, con un 1% habría sacado un diputado, no lo sacaba. Y en las últimas elecciones ha sido el partido más votado. ¿Por qué? Pues porque se ha ido fragmentando la sociedad en buena medida desde el suelo urbano. Entonces se ha creado una especie, una corriente, tampoco conozco tanto, la sociedad de los Países Bajos, pero se ha creado una corriente por la que hay mucha gente desafecta a la vivienda social porque piensan que es para migrantes o personas que merecen su condición, ¿no? Entonces, de esa manera se ha logrado descomponer el sistema de vivienda, que es algo parecido a lo que pasase aquí si viniesen con ese argumento con la sanidad, con la salud. Oye, que hay mucha cola en la seguridad social, pues a la gente que tenga capacidad económica que vaya por la privada y se lo pague. ¿Para qué? Aligerar las colas. Podrían venir con ese argumento. Y eso produciría una descomposición. Se quedaría un sistema solo para las personas que no tienen otra opción y se iría deteriorando y en el caso de la vivienda, pues creándose guetos, guetos escolares y todas las consecuencias que conocemos. Con todo, bueno, también la Unión Europea, le preguntaron a la Unión Europea, que sabéis que vela por la competencia, las promotores de vivienda, la Asociación de Promotores de Vivienda, planteó una cuestión sobre si era conforme con el reglamento de la Unión Europea que las asociaciones de vivienda entregasen vivienda a gente de clase media. Y la Unión Europea, la Comisión Europea resolvió que no. Prohibió con un reglamento, con una decisión que es de aplicación directa, que se arrendase vivienda a gente que está por encima del 40% de la renta. ¿Con esto qué pretendía la Unión Europea? Pues lo que he comentado, mercantilizar y ir cargándose el sistema integrado de vivienda. Comisión Europea, que para otras cuestiones que tienen que ver con competencias se le olvida completamente, pero para perjudicar, vamos a decir, a la sociedad, pues siempre está presta, ¿no? Para ello. Entonces, eso, el cambio del suelo ha marcado en buena medida a la sociedad de los Países Bajos y a su sistema de vivienda. En el Reino Unido, pues algo parecido. En el Reino Unido, pues ya cuando llegó Margaret Thatcher, ¿qué es lo que hizo? Muy agudamente, para quebrar la unión de la gente de clase media, clase obrera, de la gente que vivía en las viviendas sociales, clase media alta también, pues lo que hizo fue vender los pisos por precios muy bajos. Entonces toda la gente pues pedía una hipoteca, dio facilidades hipotecarias prácticamente sin entrada y se compraron estos pisos por sus ocupantes por precios muy bajos, con lo cual la mentalidad comunitaria digamos que se resquebrajó. Y en lo que tiene que ver, se vendieron así más de 3 millones de viviendas que eran públicas, de los ayuntamientos pasaron a ser de cada cual, ¿no? De cada inquilino. Y
Claro, esos inquilinos muchos estarían contentos porque inmediatamente les beneficiaba, pero a la larga ha provocado una fenomenal crisis de vivienda en el país, donde los alquileres son imposibles, en fin, todo lo que sabemos del Reino Unido, ¿no? Todos conocemos a gente que ha estado por allí y te cuentan, ¿no? Sus experiencias con la vivienda. Entonces, digamos que el Estado ya no permitió que los ayuntamientos se expropiasen por el valor de uso agrícola, sino que fuese un mercado, entre comillas, libre, porque libre no tiene nada, son monopolios donde hay unos cuantos acaparadores que acaparan el entorno de las ciudades, pasa en todas las ciudades españolas, en la que estoy, en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, se acaparan esos suelos. Y se limitó la política de vivienda a lo que se llama la sección 106, que está, que comparado con España sería un avance, permite que los ayuntamientos, para hacer nuevos desarrollos de vivienda, exijan un porcentaje de vivienda social. Entonces, por ejemplo, el ayuntamiento de izquierdas puede decir, pues bien, ¿quieres hacer un desarrollo de vivienda en ese terreno? No, pues tienes que meter 40% de viviendas sociales. Entonces, por ahí es por donde, digamos que han tratado de politizar un poco, digamos, en el nivel local, pero ya no en el nivel estatal. ¿Y qué sucede? Que de un sistema de acción directa, digamos, de la administración pública, pasamos a un sistema pasivo. Si los desarrolladores están en crisis y hay una crisis de vivienda y no quieren desarrollar, pues el ayuntamiento se queda sin viviendas sociales porque depende de la iniciativa de otros. Ha perdido su propia iniciativa de urbanizar, de construir, ha quedado a merced de los acaparadores de suelo. Y pasamos para una nota de luz, vamos a decirlo así, con el Ayuntamiento de Viena, donde sucedió lo contrario. A partir de los años 80 se fueron construyendo muchas viviendas en la posguerra y a partir de los años 80 la ciudad ya no crecía tanto, en los años 80 se había quedado una ciudad que era centro de Europa, se había quedado en un extremo con el telón de acero. Entonces lo que hicieron fue rehabilitar las ciudades mientras la empresa municipal de suelo iba acaparando todo el suelo urbano, que es porque por eso lo tiene disponible. A partir del año 90, cuando se rompe el telón de acero, claro, Viena está a 50 kilómetros de Bratislava. Es que Viena está realmente muy centrada con los países del este de Europa. Entonces llegó mucha gente de Yugoslavia, llegó mucha gente de otros países limítrofes, de Hungría. Entonces la ciudad, y también por su propia dinamismo, la ciudad pues creció rápidamente y se volvieron a retomar los planes de vivienda. ¿Cómo hacen los planes de vivienda? O bien por construcción pública de viviendas y alquiler social, o como la empresa municipal del suelo hace una subasta, digamos, entonces una licitación, vamos a decir, entonces se presentan proyectos, pues oye, voy a construir, por asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro, voy a construir esto, voy a construir aquello, y el que más le conviene al ayuntamiento en términos de calidad y de precio, que eso se olvida mucho, la calidad, son viviendas de una calidad muy alta, pues es el seleccionado. Y así se están creando barrios para 20.000 personas de una calidad pues es extremadamente alta. En este momento 4 desarrollos de este tipo hay. Y digamos, el paradigma es Aspern, si tenéis curiosidad, lo miramos o lo miráis, que realmente es que es una pasada. Tanto el modelo em, ideológico que hay detrás, pues espacios amplios, se restringe mucho el uso del coche, se hizo el metro antes que las viviendas, sistemas de energía renovable, y todo redunda en que los precios del alquiler en Viena son los más baratos de una capital europea, 8 euros por metro cuadrado en viviendas de alta calidad. Entonces, claro, 8 euros por metro cuadrado, para que no tengáis que hacer la cuenta, os la hago yo, para un piso de 30 metros cuadrados, que hay muchos, porque los años 30 eran pequeños, pues son 8 por 3, 24, 240 euros. Claro, son pisos que están amortizados ya, o sea, simplemente hay que mantenerlos bien, que se mantienen bien. Para un piso de 80 metros cuadrados, 640. Estamos hablando de pisos de buena calidad, ¿eh? Y alta. ¿Y cuánta gente vive así en Viena? Pues el 25% en viviendas públicas, otro 25% en viviendas sociales y otro porcentaje muy elevado, concesiones de uso que se han construido en edificios de viviendas que se han construido en suelo urbano. O sea que es un modelo que es un completo éxito. Entonces, ¿cuál es el resultado político de todo esto? Pues que el Partido Socialdemócrata ha ganado todas las elecciones desde 1918. Todas. Si lo comparas con Ámsterdam, donde era hegemónico el Partido Socialdemócrata, pues en Ámsterdam era hegemónico porque era una ciudad de vivienda social, más del 60%, todavía sigue siendo en buena medida,
Pero claro, ya al no tener una política definida de vivienda, ese partido, pues tanto en la ciudad perdió la alcaldía y en los Países Bajos llegó a bajar al 5% de voto. En Rotterdam, que era una ciudad creada con vivienda social después de los bombardeos, ha llegado a gobernar la extrema derecha. O sea que es que realmente el tema de la vivienda es definitivo para ideológicamente en la sociedad. Y es algo que en España el Partido Socialista yo creo que debería tomar nota de lo que sucede al no hacer verdadera política, por ejemplo, con el suelo, que es de lo que estamos hablando, es indistinguible, ¿no? La política española, hay una unidad de actuación, una unidad de ejecución, digamos que se crea una junta de compensación entre los propietarios, que según los terrenos que tienes mayor participación o menos, puede ser que un propietario pueda decidir 60% y decide la actuación y la administración va a remolque, le hacen un dotacional, pero va a remolque. La administración no tiene la iniciativa en España. Entonces, pues estamos en la situación que estamos. Por eso no se consigue poca vivienda social, etcétera. Y este esquema, que es súper importante, este gráfico se usa poco y por ahí, pero son los datos del Fondo Monetario Internacional de la deuda de los hogares en relación con el Producto Interior Bruto. O sea, está la deuda pública, que es la deuda de las administraciones públicas, la deuda empresarial, la deuda de los hogares, pues la deuda de las personas, y son sobre todo hipotecas. En su mayor parte, estos son hipotecas, puede haber créditos al consumo, de coche, tal, pero hipotecas. Entonces vemos el color morado en el que está el cursor, que es el Reino Unido. ¿Veis? Que tenía menos de un 50% en relación al PIB en el año 65, en el 70, en el 80. Aquí llega Margaret Thatcher en el 80. Se carga la protección a los inquilinos, desaparece toda la protección a los inquilinos, se venden las viviendas sociales. ¿Y qué sucede? Empieza a subir la deuda hasta llegar al 100% del PIB en el año 2010, con el colapso bancario. Que aquí estamos en la PA, pues de esto viene, de estas políticas en el fondo de políticas de suelo. Tenemos aquí el caso de los Países Bajos. En los Países Bajos son estos azules. Empiezan en el año 90 con el 50%, algo que es asumible, y rápidamente cambian el modelo de vivienda al año 90, se quieren cargar a la clase media, media alta y alta de las viviendas sociales y eso se multiplica hasta llegar al 120%, situación de burbuja que puede explotar. Sí, ¿y por qué? Pues porque se ha mercantilizado el suelo. Y vamos con España. España, a ver dónde estás. Aquí está el rojo, este es España, en el año 80 una deuda baja. ¿Por qué? No porque hubiera política de vivienda social, no. Porque había en España mucha inflación. Era normal años de 15% de inflación, 17% de inflación. Entonces, a ningún banco europeo se le ocurría prestar dinero a una caja española, porque a saber qué le iba a volver con la pedazo de inflación que había aquí, ¿no? Sería como la prestar la Turquía, pues peleagudo. Pero en España, qué es lo que cambia? La entrada en el euro. Año 97, ¡rush! Ya saben todos que aquí ya va a haber la misma inflación que en Alemania, que aquí son medio lelos y no hay medidas que controlen las burbujas. Hay, bueno, medio lelos, lo que son más corruptos que para qué, ¿no? El régimen este que hemos heredado de la transición. Entonces llegamos al 100% del PIB y quiebra, ¿no? Estos son, pues, personas que hipotecadas con las hipotecas salvajes, no tenían otra alternativa en muchos casos y, bueno, pues la crisis hipotecaria de España que os voy a contar, ¿no? Y cae drásticamente por la exigencia de las hipotecas con entrada al 20%, entonces ha caído drásticamente. Sin embargo, vamos que es una exigencia que está en todo el mundo, por cierto, no viene de España, sino que viene de organizaciones bancarias internacionales, del Banco Internacional de Pagos y a su vez de la Unión Europea. ¿Y en Austria qué ha pasado? Los que han mantenido un sistema de vivienda con el suelo público, con vivienda social para todas las clases sociales, los que han mantenido el derecho a la vivienda, pues que no han tenido crisis bancaria. Ha ido al 50% todo el rato. ¿Y esto qué pasa? Pues que para las empresas constructoras les da también mucha seguridad. Porque claro, estos picos de construcción que hay en el Reino Unido, en España, en los Países Bajos, para una empresa constructora que asume un nivel de endeudamiento y de repente se cae, pues genera paro, en fin. Lo que hemos vivido en España, no al nivel de España, es un país que tiene más, qué sé yo, más recursos, pero grave también. Y ya vamos a terminar con China. ¿Qué pasó en China? Pues mira, en China, en los años 90 muy rapidito, con lo de China. En China todo el suelo es público, todo el suelo es de los ayuntamientos, el agrícola y el municipal, ¿vale?
Entonces, lo que hacen los ayuntamientos es ceder el uso del suelo. Del suelo agrícola, pues lo que le dan es a cada campesino algo de tierra, eso desde los años 50, 60. La política de coljós, de granjas colectivas, fracasó, como en todos lados, como en la Unión Soviética, no como en Israel, que es donde es el coste donde fue bien lo de los kibbutz, pero en China aquello fracasó y digamos que tiene una política donde el ayuntamiento es propietario de todos los suelos. En cuanto al suelo urbano, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? El ayuntamiento siempre es propietario, nunca pierde la propiedad, pero cede el uso del suelo urbano en subastas. Entonces, la cesión del suelo urbano para el constructor dura 70 años. Si es para uso residencial, 40 industrial, 30 para servicios. Entonces, al cabo de ese periodo, regresa al suelo y lo que haya construido encima al ayuntamiento. ¿Qué sucede? Que digamos que para tratar de controlar la burbuja, lo que decidió las autoridades chinas era que el que ganase la subasta tenía que construir al menos en 2 años, si no, perdía sus derechos. Con eso que pretendían que no hubiera acaparadores, que no hubiera uno que con financiación bancaria se trincase todo el suelo, empezase a acaparar y acaparar, que es lo que pasa en España. Pero aún así, como había financiación muy amplia, pues vemos que China iba dirigida a una burbuja. Pasaba de una deuda nimia del 15% en 2005 a una deuda ya notable del 65% en 2020. O sea, eso iba como para terminar como Japón, ¿no? Con la famosa crisis inmobiliaria japonesa, que Japón todavía no se ha recuperado de ella. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron condiciones restrictivas para que la gente pudiese contratar una hipoteca, es decir, que tuviesen que poner una entrada gorda, una entrada de un porcentaje alto. Entonces, claro, todas estas inmobiliarias que habían ido a las subastas y que habían construido pisos, pues se quedaron sin comprador, porque era un castillo de naipes aquello, ¿no? Entonces, claro, eso estaba previsto, se van a quedar sin comprador. ¿Y qué sucedió? Pues se quedaron sin comprador, quebraron, la famosa quiebra de Evergrande. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno chino? Quedarse con las empresas inmobiliarias. Se ha quedado con las empresas inmobiliarias y entonces lo que hace el gobierno chino a través de las empresas inmobiliarias públicas es construir ellos. Construyen las empresas inmobiliarias públicas, acuden a estas subastas municipales y han quitado de la ecuación de la vivienda al promotor. O sea, las autoridades chinas, hay un artículo muy bueno, si miráis alguna, hay un artículo de Financial Times que está en abierto además, que trata muy bien este tema, porque claro, es un tema que realmente puede haber reventado la economía china. Y no lo ha hecho por la intervención decidida y de las autoridades. Que lo que han hecho es eso, la autoridad construye y puede ceder el uso, pues bien, para el alquiler, para vivienda social, puede ceder el uso, digamos, en propiedad, pero siempre revertir a esa propiedad, pero ha asumido el sistema de vivienda, que es lo contrario que ha hecho España. España tenemos el caso, el paradigma de Sareb, ¿no? ¿Lo cuento en 3 minutos o me extendido ya mucho? ¿Voy? Venga, os cuento Sareb. A ver, que pase la diapositiva. Es que la diapositiva va a ayudar aquí. Vamos a ver, Sareb se creó en 2013 con un capital de 4.800 millones. 2.600 los puso la banca al 55% y el 45% lo puso el Estado a través del foro. 2.100. Bien. Con eso, Sareb tenía que comprar los bienes de las promotoras, de las cajas de ahorro. A ver, las promotoras inmobiliarias habían quebrado, entonces las cajas de ahorro y los bancos se quedaron con sus bienes para ir compensando la deuda que tenían con ellos. Y lo mismo sucedió a muchas personas que tuvieron que entregar su vivienda por desahucios. Entonces, las cajas de ahorros y los bancos tienen un gran patrimonio inmobiliario, del cual valorado en 107.000 millones de euros, del cual Sareb se iba a quedar pagando 50.000 millones de euros. ¿Qué tenía muchos Sareb? Solares, porque los promotores que tenían solares, tenían muchos pisos, pero sobre todo muchos solares. Desde luego solares para construir 500.000 de viviendas, sin duda alguna. Prácticamente todos los solares de España, porque todas las promotoras habían quebrado. Entonces, ¿qué es lo que hace Sareb? ¿Cómo con 4.800 millones de euros puedes pagar 50.000 millones de euros? Pues porque alguien te ha dado un préstamo. Si no, no hay manera.
Entonces, ¿quién le hizo el préstamo? El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo le prestó 50.000 millones a Sareb. Sareb con ese dinero pagó a Bankia, Caixa Catalunya, Banco de Valencia, Cajas Gallegas, Tiquitaca, les pagó a todos y se quedó con sus bienes inmobiliarios. Y la finalidad de Sareb era devolver el préstamo, ir vendiendo los bienes inmobiliarios en el mercado y con lo que fuese sacando ir devolviendo el préstamo. Eso era lo que nos vendieron. ¿Qué pasa? Que esto tenía truco, tenía el truco de que el préstamo estaba avalado. Entonces, todo lo que no puede devolver Sareb, lo iba a devolver el Estado, que era algo que se sabía desde el primer momento. Desde el primer momento, Luis de Guindos y las autoridades europeas que crearon Sareb a través del memorándum de entendimiento, que es el contrato en el que se fijan las condiciones del rescate de España, sabían que iba a quebrar. De hecho, Sareb quebró a los 3 años. Hicieron una ley especial para que no entrase en quiebra, pero la situación contable era de quiebra porque Luis de Guindos presentó un plan de negocio diciendo que Sareb iba a ganar 15% todos los años y perdían miles de millones todos los años. Con el agravante de que los bienes de Sareb no se han vendido, digamos, con el procedimiento público, sino que se han vendido a través de las inmobiliarias de los bancos que pusieron el capital de Sareb, Santander, La Caixa y Sabadell, con sus respectivas inmobiliarias, Solvia, Servia, Habitat y Altamira. Y además por ahí se coló Cerberus, la del hijo de Aznar, para vender los bienes de Sareb, ocultando todos los datos de por cuánto dinero se vendía cada bien, por cuánto dinero se vendía cada solar, dónde estaba cada solar. No tenemos ni la más remota idea de por cuánto se vendieron cada uno de los bienes de Sareb. No lo hemos podido saber. Y eso contrasta con la ley de patrimonio de las administraciones públicas, que exigen que haya una subasta. Por ahí pillaron a los de Libima, a los de la Vivienda de Madrid, pues porque había una subasta que estaba regida por la ley de administraciones, por las leyes administrativas. Incluso si los bienes que se venden valen más de 20 millones de euros, los tienes que firmar el Consejo de Ministros esa venta. Pero en Sareb, fiesta total. En Sareb, como decían que era una empresa privada, era mentira. Esto era un trampantojo. Como decían que Sareb era una empresa privada, la han podido vender como les ha dado la santa gana, sin dar un dato a nadie y han vendido pues todos los solares de España, lo que puede haber sido la base de una gestión activa urbanística española. Pero con eso nos hemos quedado, con cambiar el sistema de vivienda, que dejase de haber burbujas, que dejase de perjudicar tanto a la vida y, por tanto a la economía española. Vamos. Entonces, la situación de Sareb, pues bueno, ya la sabemos todos, ¿no? En 2021 ya la Comisión Europea, a través de Eurostat, ya dice que se acabó ya de la broma y que el Estado español debe declarar que la deuda es pública, porque la situación contable es tan nefasta en fin, que es lo que hay, que es lo que hay. Y el resultado, pues eso, que ya la deuda es pública, prácticamente el Estado ahora ha cambiado, digamos, el modelo de gestión a buenas horas, siguen vendiendo los bienes de Sareb, Blackstone y otro fondo, KKR, KKR, no sé cómo se llamarán ellos a sí mismos, y, y ahora, por lo menos podemos decir que el remanente de los bienes de Sareb, que no sabemos cuál es, no han tenido a bien decirlo, pues parece ser que va a integrarse dentro de una empresa pública de vivienda. Pero claro, de lo que había a lo que hay, pues lo que hay ahora puede ser en el mejor de los casos un parche, nadie lo sabe porque no lo dicen, pero lo que había desde luego pues eran todos los solares donde se puede iniciar un sistema de vivienda como los que hemos hablado antes, de los Países Bajos, incluso como el de China, incluso como lo que está haciendo China, de cambiar su sistema de vivienda y cargarse una figura, ¿no? que los gobernantes chinos pues ven como parasitaria, que es la del promotor, no la del constructor, la del promotor, la del traficante de suelo y promotor. Entonces, pues nada, espero que os haya interesado todo esto, ¿no? El suelo como la base de la especulación y el sistema de vivienda. Y si queréis, pues ahora vamos a un pequeño coloquio, ¿qué os parece? Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Ha sido una exposición muy completa. Em, Ahora abrimos el turno de preguntas, comentarios, dudas. Entonces, creo que Antonio quería Sí. comentar algo y después vamos con Pedro, que ha pedido palabra también. Adelante, Antonio. Oye, muchas gracias primero de todo por esa exposición. Volveré a oír el vídeo porque, claro, hay que asimilar muchas cosas y es complicado. Pero bueno, un poquito yendo a lo que nos toca aquí, quizás a este último apartado de Sareb.
Recuerdo que cuando la burbuja inmobiliaria se hablaba de que se habían quedado 3 millones de pisos vacíos, aparte de que tú nos has hablado ahora de que sobre todo han sido solares, pero como pisos el dato era de 3 millones de esos pisos vacíos, que me imagino que, si no todo es un porcentaje muy alto, en principio los ha absorbido la Sareb, Sí, ¿no? sí. Que después los ha ido vendiendo intermediarios, los fondos buitre han activado, han cogido, si no es cierto, tú me rectificas, ¿eh? Yo voy, fondos buitre también han hecho su negocio, se han mal vendido y todo eso. Ahora mismo, mm, ¿podríamos saber de la Sareb Sareb cuántos pisos, qué capacidad tendría para poder exigirle en principio al gobierno, por ejemplo, que se dieran como, bueno, que se diera la alternativa de pisos a nivel de crear un parque de alquiler social? ¿Es posible esto? Y quizás es Sí, muchas cosas a la vez. sí, sí, no, de hecho dicen que llevan intención de hacerlo. Eh, a ver, creo que dicen, pero no tengo seguro, pero creo haber oído 30.000, que tienen 30.000 pisos. No sé si capacidad para construir 30.000, que van a recibir 30.000 a través de los concursos de acreedores y entre los que tienen en balance, que los tienen disponibles. Y sí que es verdad, sí, o sea, nada más constituir Sareb tenía unos 100.000 pisos. Pisos, contratos antes, no créditos a promotores avalados por pisos, pisos. Y luego es cierto lo que dices, que había una cantidad de distintos no se sabe cuántos pisos porque no lo dicen, que las horas de promotores que habían quedado a mitad o que se habían terminado y no se habían vendido, que pasaron cosas muy, muy raras, ¿no? En todo el sector de la vivienda, pues ahí se quedaron. Entonces el patrimonio de Sareb, pues ahí era enorme, vamos. Sí, sí. Y sí que hay posibilidades de recuperarlo y de hecho se dice por parte del gobierno que se va a hacer, que algo es algo también. Vale, bueno, se hará siempre y cuando se mantenga este gobierno, porque ya se supone que en el Ah, momento en que pueda entrar PP y los otros, pues ya de eso imagínate. nada, supongo. Pues la verdad que es que como tampoco sabemos el patrimonio que tiene, qué valor Ya. tiene el patrimonio, dónde están esos solares, como hay tan poquita información, es que es un poco especular, la verdad. Ujú. Pero bueno, lo que sí que es seguro, comparado con lo que tenía, lo que tiene es nimio. El mínimo. Mm. Ya. Muy bien, pues Pedro, adelante. Creo que tengo, sí, el micro abierto. Opa Manuel, un placer de este Igualmente. lado. Eh, yo te repito primero la pregunta porque Antonio hablaba de 3 millones de pisos. Has dicho que no se sabe exactamente qué era lo que absorbió la Sareb, pero si puedes puntualizar un poco o lo que sea en tu mano. Y a mí Sí, hay otra cosa sobre los números globales que nos has mostrado, que me queda la duda, porque en un momento determinado, en tiempos de Rajoy, trincaron 36.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social, que yo había entendido que venían a parar aquí, o se usaron para devolver el préstamo al Banco Central Europeo, o cómo fue eso, si es que lo conoces. Yo creo que no, o sea, lo que se hizo con Sareb es el Banco Central Europeo el que prestó el préstamo, ¿eh? No el capital. El capital vino del rescate. Entonces, lo que se trincó del Fondo de la Seguridad Social, yo creo, yo creo que el Fondo de la Seguridad Social lo que haría, no lo sé, pero supongo que lo que tendría que hacer es un préstamo, porque si no, moverlo de un sitio para otro ya me parece delictivo. Pero la verdad que no lo sé. Lo que sí que me extraña es que digamos que lo cogiesen con una finalidad específica. Yo creo que lo meterían en toda la cuenta pública y ya luego ellos ya lo Vale, repartirían donde les pareciese. vale, vale. Yo es que lo tenía adjudicado aquí exactamente. Pues echar un ojo a ver, pero. Y lo de los 3 millones de viviendas Ah, no se sabe, ¿no? lo de las viviendas. Sí que tengo el dato además tengo el dato exacto, que además me lo apunté para la charla y porque lo tengo en un artículo que estoy publicando
y lo que pasa es que no lo tengo aquí delante, por lo que veo. Entonces, si queréis lo miro en un segundo, pero lo que sí que tenía eran viviendas unas 100.000 y luego préstamos, pero no me acuerdo del dato exacto. Si Vale, lo tengo por ahí publicado y si no lo pongo luego en comentarios si queréis, ¿eh? Porque es que además en el artículo lo tengo, ¿eh? Entonces no quiero ser inexacto. Lo que sí que tiene, es difícil saber exactamente lo que tiene. Los pisos sí que se pueden cuantificar y los techos los tienen cuantificados cuando los cogieron. Pero los créditos a promotores, cuando ellos dicen, tengo un crédito a promotor, a Realia, un caso real. ¿Y qué escondía, qué garantía tenía ese crédito a Realia? Que se lo dieron a Carlos Slim o no sé. A Carlos Slim, no. No lo cuentan. ¿Tenemos derecho a que lo cuenten? Yo creo que sí. En la medida que ha sido rescatada con dinero público Sareb, pues me parece una vergüenza, la verdad, que no se sepa. Es que, fijaros que Sareb, estamos hablando con seguridad de 500.000 viviendas y en el IBIMA, en la empresa de la Comunidad de Madrid, eran 2.300 y algo, si no recuerdo mal. O sea, comprar 2.300, 500.000. Son 250 veces más. Y todo lo que ha pasado en Sareb, pues ha pasado desapercibido. Pasa desapercibido, no dan información, penalmente tampoco sería relevante porque según es una empresa privada, en fin. O sea, no sería relevante ahora, habría prescrito, mucha parte. O sea que la verdad que un desastre, ¿eh? Un desastre y en buena medida causante de la situación que tenemos ahora, tanto Sareb como las ventas de los bienes de bancos y de cajas a fondos buitre. Y ahí sí que tengo contabilizados y además en muchos artículos y lo he publicado en muchos sitios porque me molesté en contarlo en las cuentas, en las webs. Más de 400.000 pisos se vendieron en 6 operaciones a 3 fondos de inversión. A Blackstone, Cerberus y Lone Star. Más de 400.000, ¿eh? Estamos hablando, entre saber esto, 1 millón de pisos seguro. En España, en primeras residencias parece que hay 18 millones. Estaríamos hablando del 5%, es decir, lo que se necesitaría precisamente para encauzar la crisis de vivienda. Además, teniendo los solares, es decir, que la puede llevar el Estado y hasta sería rentable porque podrías cobrar un alquiler que cubriese los costes, que es lo que hacen en los Países Bajos o y hacen, lo que hacen en el Reino Unido, que tiene 17% de vivienda social todavía, a pesar de los pesares. Lo que hacen en Viena, lo que pasa es que, claro, una vez que está amortizada una vivienda donde no ha habido especulación del suelo, no sé qué, no es tan caro, no es tan caro. Es caro construir, pero más caro rescatar a la banca, que es lo que se ha hecho en España. Mm. se me ocurre otra pregunta todavía. Sí. Podríamos decir que el fiscal general del Estado que tenía que haber actuado aquí, caso omiso, ¿no? A ver, yo pienso que es que tenían que haber actuado todas las autoridades públicas. O sea, a ver, ya entrar también los vericuetos penales, no sé qué indicios tenían de responsabilidad penal. En algunos casos sí los ha habido, en Sareb sí los ha habido, que ahí sí que podrían haber intervenido, se ha intervenido. Sí me consta que Sareb está en las comidillas de las tramas de corrupción y todo eso, sale mucho el nombre de Sareb, eso me consta. Pero ha quedado restringido a círculos, determinados círculos de personas, se ha vendido mucho del patrimonio de Sareb a fondos de inversión y mucha parte a particulares en España que bien lo han utilizado para sí mismos, han comprado el piso y ya está, o han alquilado esos pisos a través por sí mismos o a través de empresas más sociedades empresariales más o menos sofisticadas. Pero así ha sido la realidad. El resultado ha sido que la venta ha resultado nefasta. Nefasta para la sociedad española y también para las cuentas públicas, vamos. Es un desastre. ¿Más preguntas o comentarios? Si no, Y yo tengo un par de preguntas. bueno, yo quería hacer una, a ver, es muy complicado todo. Eh, ¿Podría haber, hay alguna posibilidad de, de acción de gobiernos municipales en plan de poder coger parte de esos pisos de Sareb o algo? ¿Habría posibilidades a nivel legal o a nivel Hay unos político? Me imagino que acuerdos. tendría que haber un cambio total. A nivel legal, ¿hay algo? No sé.
Hombre, expropiar, a ver, hubo en la Comunidad Valenciana al menos derecho de tanteo y me comentaron gente que estaba en aquello que había viviendas que veían que se están vendiendo por 1 euro y tantearon. O sea que es que ha habido tela, ¿eh? Aquí. Y sí, una posibilidad sería el derecho de tanteo. Hay acuerdos de Sareb, digamos, un poco en plan, no sé cómo llamarlo, en plan función social de Sareb. Y tienen como 5.000 pisos con ayuntamientos. Sí que es verdad que Sareb, cuando están los ayuntamientos 2015-2019, ¿no? Sareb le hizo jugarretas, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid. Dice, vamos a hacer un convenio Sareb Ayuntamiento de Madrid. Está el gobierno de Rajoy entonces. Y lo que le dieron al Ayuntamiento de Madrid eran pisos que estaban ocupados. ¿Sabes? O sea, en fin, que han tenido mala intención desde el primer momento. O sea, lo de Sareb ha sido tela. Para dar notas de optimismo, que también las hay, yo creo que en España el sistema de vivienda va a cambiar. O sea, hasta 2007-2008 pues había respuestas individualistas, ¿no? Al problema de vivienda que había entonces, que era, pues, oye, irte más lejos, irte ya incluso a lugares ya muy, muy lejanos de donde era tu centro de intereses y tratar de capear el temporal así, ¿no? Con una hipoteca. Ahora yo creo que se están, pero no había queja, pero no había respuestas colectivas. Y ahora, sin embargo, sí tenemos respuestas colectivas y en algún sentido están reaccionando las administraciones, lentamente, lentamente, pero va cambiando la percepción de la vivienda en España, creo yo. O sea que yo creo que sí que hay notas para el optimismo en el futuro, ¿eh? O sea, de 10 años para ahora, sin duda. Con ello no quiero decir que esté bien, pero... Eh, Manuel, no sé si puedes dejar de compartir Ay, sí, perdón. Sí, pantalla. me ve aquí además más feo No de la pasa nada. habitación. Vale, ¿La cara? A ver, se me yo, ve ahora. sí, sí, perfectamente. Yo reitero el agradecimiento sobre la charla que has dado, sobre todo porque va a ser muy útil para una de las líneas de trabajo de esta alianza internacional que está tratando de impulsar la plataforma afectados por la hipoteca, entre otros, ¿no? Que la llamamos la Asamblea Popular Internacional de Vivienda, y es la que tiene que ver con el auge de la extrema derecha en paralelo con la intensificación de los procesos de financiarización. Me ha fascinado cuando has explicado cómo los grandes consensos sociales acompañados de una intensa cohesión social se daban, se daban gracias a sistemas de provisión de vivienda social que eran accesibles a personas que tenían diferentes extracciones sociales, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que no es la lógica que se impone a partir de los años 80, que es limitemos la vivienda social para la gente pobre. Ya sabemos lo que ocurre cuando limitamos los servicios sociales para la gente pobre, que es que los servicios acaban deviniendo pobres en sí mismos. Mm. Entonces, al final, es cuestión de tiempo que la propia población diga, ¿para qué pagamos impuestos para unos servicios que son tan pobres? Em, claro, en anteriores programas hemos estado trabajando mucho cómo la financiarización genera una economía caníbal, porque se Mm. dedica a procesos de movilización de capital que lo que acaban provocando por necesidad es aumentar el precio de lo que se venda para concentrar la riqueza en las manos de unos pocos especuladores. Pero gracias a tu charla, lo que yo me empezaba a preguntar era si los procesos de financiarización también estaban imponiendo una política caníbal, donde incluso partidos que se autodenominan como progresistas, al final defienden agendas económicas que lo que están generando es una gran desafección Mm. hacia precisamente el papel del Estado y que comienzan a reclamar la desaparición del Estado y la privatización máxima de los activos, de los recursos, etcétera. Y esto es una pregunta que yo te quería plantear, es decir, si tú consideras, si podías ahondar un poco más en esta relación entre el uso mercantilista del suelo y de la vivienda y el auge de estos movimientos reaccionarios que estamos viendo a escala global. Y la otra, para que también pasemos del diagnóstico un poco a lo que podemos hacer como ciudadanía organizada. ¿Qué medidas consideras que podrían ejecutarse tanto a nivel del Estado español como europeo para tratar de generar de nuevo esta provisión que antes había de suelo intervenido públicamente y vivienda social que fuera accesible al grueso de la población? Ujú. Pues a ver, con la primera yo creo que un ejemplo
el sistema de vivienda francés, en comparación con el español, está muy bien. O sea, en Francia no ha habido prácticamente burbuja inmobiliaria, no en los términos de España, desde luego. Hay un 18% de vivienda social, van hacia el 25%. Hay mucha protección al inquilino. En fin, es un sistema de vivienda social, desde el punto de vista español, envidiable, pero tiene un talón de Aquiles, que es que está dirigido también a las rentas medias y más que medias bajas. Entonces, claro, eso ha generado los famosos guetos en Francia, las banlieues, que tantos problemas sociales han generado desde el año, varios estallidos que son cíclicos, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo del 2000, ¿qué sería? 6 o por ahí, cuando ardieron los coches, todo esto tenía que ver con una situación de servicios pobres en una zona, en unas zonas concretas de la ciudad, ¿no? También, pues el auge de la extrema derecha, pues claro, ese fenómeno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y yo creo que está vinculado con la segregación de las ciudades. Em, luego, por otro lado, qué se podría hacer para cambiar desde Europa todo el sistema de vivienda? Pues yo creo que se pueden hacer tantas cosas y realmente lo que no hay es iniciativa para hacerlas, pero por poderse se pueden. Primero, el valor de uso agrícola. Vamos a ver, si se puede expropiar terreno agrícola, yo tengo un campo y va a pasar una carretera, lo expropian por lo que vale. Si quieren poner un molino, me lo expropian una empresa. O sea, ni siquiera te lo expropia la administración, te lo expropia una empresa porque es un bien de utilidad pública para poner un molino. Que no digo que esté mal, ¿eh? O sea que, pero es así. Sin embargo, habiendo una crisis de vivienda que está condicionando a la sociedad en muchos sentidos, no hay interés social. O sea, lo hay para una carretera y no lo hay para una vivienda. Dejo ahí la pregunta. Es que, pues, pues lo que hay es un condicionamiento político, ¿no? De todo esto. Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues expropiar por el valor de uso agrícola o por el doble. O sea, que entre el doble y 600 veces, como pasa en los Países Bajos, pues hay muchos márgenes. O si quieres 10 veces más, seguirá siendo baratísimo en relación a lo que vale ahora. Y luego también, claro, esto genera unas dinámicas de corrupción que es que son imparables. O sea, yo trabajo en casos de corrupción, pues soy abogado y todo eso, y veías, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar casos exactos, pero cómo se iba multiplicando por 600 veces el valor de un terreno de secano, que en sí tenía muy poco valor. Entonces, claro, ahí había una serie de intereses en torno a eso que es muy difícil de parar, es muy difícil de parar. Entonces, yo creo que es un fracaso, ¿no? El sistema español de vivienda, pero en su esencia nadie lo cuestiona, el tema este del suelo. O sea, nadie, sí se cuestiona. Desde Sumar, Podemos, partidos de izquierda sí se cuestiona, pero entre los dos partidos que llevan la manija y pues no sé, no he escuchado yo demasiado debate en este tema tan sustancial, ¿no? ¿Cuánto pagamos por el suelo? Libre mercado, porque de libre no tiene nada, son monopolios que se han creado por acaparamiento. O sea, de libre no tiene nada, son monopolios. Un liberal, como los liberales venden, estaba en contra. Entonces, pues eso es una cosa. Luego, por aquí, bueno, he escuchado a un urbanista muy bueno, o sea, Ramón Bedrán, decir que con que simplemente en el plan general de contabilidad se debiese computar contablemente los terrenos por lo que valen en ese momento, es decir, por lo que valen como terreno agrícola mientras no edifiques, a todos estos acaparadores de suelo, en buena medida te los cepillabas, porque serían empresas que irían a la quiebra. O sea, ellos tienen apuntados, este terreno vale 8 millones. ¿Por qué? Pues porque edificaré el día de mañana. Pero si esa hectárea que tú estás poniendo 8 millones, dices, no, no, estos son 20.000 euros, pues esa empresa ya entra en una situación de quiebra técnica. O sea, que es que se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay que tener ganas. Hay que tener ganas. Y en un nivel europeo, pues en un nivel europeo se hacen cosas, pues a través del Banco Europeo de Inversiones, bueno, pues se financian proyectos de asociaciones de vivienda, de estos decisiones de uso que he comentado, por lo que dicen yo urbanistas que trabajan en el Ayuntamiento de Viena, que están en reuniones precisamente de la coalición por el derecho a la vivienda, vino una urbanista de Viena y les explicó a toda la gente que está en ayuntamientos por ahí cómo se hacía, o sea, decía ella que no era complicado. Y, o sea, que no era complicado, vamos, que se podía hacer, no, que no era complicado.
Y pues por ahí, por ahí. Y luego, desde luego, quitar esa norma infame, ¿no? Que dice que la vivienda social tiene que ser solo para gente de renta baja. O sea, eso es de una decisión de la Unión Europea. Hay países que se la pasan por el forro, por suerte, o sea, que no le prestan atención, tipo, pues, Viena, por decirlo así. Y otros, pues, que les ha servido como subterfugio para llevar políticas de viviendas segregadoras. Pero eso, vamos, yo creo que es fundamental. Y sí que hay, por lo que se dice, ¿no? Por gente que ha hablado que está un poco en esas historias, a nivel europeo, que hay bastante preocupación, que empieza a haber cierta preocupación ya en nivel europeo, porque ya está afectando la crisis de la vivienda a sectores que no son los afectados habituales por todo, sino que ya la cosa está escalando en un nivel ya transversal prácticamente. Pero bueno, que se pueden hacer muchas cosas, desde luego, desde luego. Pero vamos, yo la del suelo la veo facilita, ¿eh? Y se puede hacer. O sea, en el Reino Unido lo que estamos contando lo hicieron. Lo hicieron, oye, ahora expropiamos por el valor agrícola y quien tenía el suelo en Inglaterra, pues bueno, pues en muchos casos la nobleza, ¿no? Que ahí está muy activa. Y bueno, pues generó controversia social, pues sí. Pero claro, también ha alojado a mucha gente, ¿no? Como contaba el relato de este señor. Hay otro libro por allí que defiende la postura del propietario, ¿no? Un libro de Sarah Waters, que es muy buena escritora, una escritora súper buena. Digamos que esta trata un poco de fantasmas y tal, pero es una casa en la que les expropian, ellos son de la nobleza y les expropian el corral, bueno, el corral que tienen, que va a ser un corral, tienen allí, yo qué sé, y lo afrontan un poco, lo ven, tiene otra visión, ¿no? Se puede ver todo desde diferentes puntos de vista. Mm. Yo, A lo me- perdona, ay, Adelante, adelante. ay, Adelante, yo, adelante, Antonio. no, perdona, en cuanto a eso has dicho, el tema de la expropiación, de poner precios y tal, pero hay una cosa que hay controversia en debates por aquí cuando los tengo y tal. Vamos a ver, antes de hacer nueva vivienda, ¿no sería mejor, en plan hipotético, si pudiera ser, habilitar todas las que hay vacías, todas las que hay a medio hacer? Lo digo a nivel incluso, a nivel incluso ecológico también de lo que estamos Mm, hablando. Sabemos que hay mucha zona vacía, afortunadamente, pero que hay Mm. la zona donde hay riqueza, donde la economía se mueve y tal, Barcelona, Madrid, las grandes ciudades, pues están a tope. Fuera parte ya del problema de gentrificación y tal, ya por el propio hecho de generar esa riqueza, pues hay mucha demanda. Esa demanda, ¿no sería más práctico, hablo teóricamente, no sé, intentar hacer una política de ocupación plena, ocupación sostenible, antes que crear? ¿O es necesario construir, hacer vivienda nueva? No sé. Yo creo que las dos cosas son en cierto sentido compatibles, ¿eh? O sea, como el sistema en España, vivienda de protección oficial en los últimos 10 años no se ha hecho. ¿Por qué? Porque antes te daban la hipoteca por el 100% del valor de la vivienda, ¿no? Incluso por más. Y desde la aplicación de Basilea 3 en todo el mundo, tienes que poner el 20% de entrada, si no, no te interesa. Entonces, el comprador clásico de vivienda en un polígono, pues era el que no tenía entrada, el que vivía de su salario, ¿no? Ese era ¿quién era el comprador clásico? Entonces, claro, a ese comprador clásico que ya no puede ahorrar, porque el alquiler es tanto que no puede ahorrar, se lo han cargado. Entonces, si en 2006 se hacían 80.000 pisos, no me invento el dato, o sea, son datos del Ministerio de Industria, en 2006, en 2002, en fin, se hacían unas medias de 80.000, 90.000 pisos de VPO, a partir de 2013 han pasado a 8.000, 10.000. Entonces, claro, en 10 años se ha acumulado allí un déficit de 500.000 de lo que era la marcha normal. ¿Y qué sucede? Pues que las ciudades, en buena medida, no sé, yo en el caso de Madrid, es el que más veo así cerca, pues locales que se están habilitando para viviendas, con toda la insalubridad que tiene eso, porque pasará uno, el del ayuntamiento, a verificar que eso en su momento, pues más o menos da, pero luego se parcela eso, en fin, lo que se le han llamado el chabolismo vertical, ¿no? Entonces sí que hay mucha aglomeración en la ciudad. Sí que es verdad que en un sistema que está ya tan saturado, pues si además le sacas viviendas para usos terciarios, turísticos, que además no tributan, pues, pues ya es todavía una tensión más fuerte y es una tensión que por supuesto que existe, ¿no? Porque si no, de las ciudades que han tenido más subidas de alquiler son las capitales de las islas.
Santa Cruz, Las Palmas, Palma, y eso es no por la industria, eso es por la presión de las viviendas turísticas, o sea que sí que tiene un impacto, pero yo creo que tiene un impacto tan grande porque digamos que solo se construye, por lo menos lo que veo en Zaragoza, que es donde vivo, y en Madrid, que bueno, solo se construye para gente que tiene ese 20% de entrada, que es el único que puede comprar, y se hacen viviendas para clase de precios muy altos, muy altos, y si no, pues no se venden, porque el comprador clásico de VPO, pues ese ha desaparecido, porque no tiene ahorros para la entrada, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué hacemos? Dice el PSOE, pues nada, vamos a avalar la entrada con avales. Claro, así lo que haces es inflar una burbuja. O sea, lo que hay que hacer es dar una seguridad equiparable al inquilino y al propietario. Alquileres indefinidos como en Alemania o en Francia, que se pueda fijar la renta a los alquileres, en fin, todas las medidas que conocemos, que haya vivienda social, o sea, que hay tanto por hacer y hay medidas inmediatas, como estas que digo, pues alquiler indefinido, oye, que son te pueden subir el alquiler con respecto al IPC y te vas cuando quieres, así es en Alemania, pues es una medida. Que se pueda fijar las rentas por distrito y en función de unos valores. Son medidas inmediatas sin coste para el Estado. El tema de los pisos turísticos, lo mismo. Y luego ya medidas a largo plazo de crear planes de vivienda social pues, que sean dignos de tal nombre y que tengan impacto. Pero para eso es que tienen que ser números grandes. O sea, no, he hecho 1.500 viviendas. Pues eso está bien, pero eso no tiene un impacto en el, o sea, la única administración que yo realmente he visto que ha hecho esfuerzo en relación a su potencial, por decirlo así, ha sido el Ayuntamiento de Barcelona en la época de la Colau. Eso también hay que decirlo. O sea, porque en relación al potencial que tiene el Ayuntamiento se hicieron pisos, se hicieron bien, pero si el resto de administraciones no acompañan, es que tampoco se puede cambiar el sistema de vivienda de un día para otro. Se han conectado algunas compañeras, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis intervenir. Yo de mi parte no tengo preguntas, pero aprendiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, perdona, ¿puedo preguntar una cosita más? ¿Eh? Una cosita. Vamos a ver, aquí hay un plan de vivienda ahora con el ILLA en Cataluña a nivel autonómico de Mm. que para hasta el 2030 quieren poner, crear hasta 50.000 viviendas. Viviendas, eh, bueno, no sociales, sino viviendas, digamos, más Asequible, no sé qué, asequibles. ¿no? Mucho Sí, adjetivo porque ahí. claro, ya los nombres no se Mm. sabe bien qué poner. Yo, ya a nivel puramente político, no sé, eh, lo que se está, mm, lo que se está comunicando por parte de la Generalitat, de este gobierno y tal, y si un caso tú que estás por aquí, Luis, y sabes más, me corriges, es que esto va para una franja muy determinada. Están hablando única y exclusivamente, que está muy bien porque hace falta para la juventud, que tengan posibilidad y todo esto. Pero el resto de las necesidades es que ni se habla. Yo me da la impresión, y ya lo he hablado en algunas reuniones, que es que pasan mucho hasta de preocuparse por el tema. Nosotros en La Paz, un sector en el que trabajamos muchísimo es el sector de la gente vulnerable y muy vulnerable incluso. De esta gente las soluciones que se les están dando son, la verdad, pésimas, Mm. pésimas. A nivel legal, tú sabes infinitamente más que yo que no Vale. tenemos derecho o no tienen derecho a nada. Entonces, aparte de una política, estoy ahora un poco haciendo locubración y espero cortar pronto, no, no quiero enrollarme, pero aparte de un pensamiento general de política de vivienda, en el pensamiento social y tal, de alguna manera habría que incluir a toda la sociedad. ¿Esto, esto es una utopía o es algo que se puede realizar? No sé. Igual hago una pregunta al aire, igual no tiene mucho sentido, pero es que la verdad es que me da mucha veces, porque es que ahora mismo hay un porcentaje inmenso de pobreza. Aquí en Cataluña hay un dato nada más que te pone los pelos de punta y parece que sea una cosa baladí, y es que el 28% de la infancia está en extremo de pobreza.
y parece que no pasa nada. Por eso hablaba del tema de vulnerabilidad y tal. No sé, lanzo eso al aire, si tiene alguna respuesta y si no, es complicado. Sí. A ver, estoy de acuerdo con lo que dice. El plan, para empezar, vamos a ver, porque planes se prometen muchos, otra cosa es lo que se haga, ¿no? Y sí, también veo que hay que dar salida a todo el mundo, no solo a un sector. O sea que. Y luego hay una cosa, mira, añadiendo más que nada lo que comentabas, que la generación, yo tengo 41 años, pues más o menos la gente de mi generación pues que oye, que no ha podido comprar, que está inquilina, ¿qué tal? Eh, ¿Qué se piensa desde las autoridades que va a pasar cuando llegue la jubilación? Porque si estamos con un sistema de vivienda de cada 5 años te pueden subir el alquiler, ¿qué pasa? Que te jubilas y que te tienes que cambiar de piso. O sea, es que lo que no hemos visto en la pasada crisis, porque había pisos en propiedad de la gente mayor en general, pues será que, bueno, pues por lo menos por allí no fue donde, fue más bien un factor de estabilización. Pero dentro de 20 años, ¿qué? Porque precisamente la gente que ha ganado menos es la que luego va a llegar jubilada con unos alquileres insufribles. Es que no sé si piensan a 10 años o solo piensan dicho pronto y mal en trincar. Porque es que es un problema social que lo tenemos a largo plazo. También por todo esto, claro, esto también conlleva que mucha gente diga, "Oye, pues yo quiero comprar porque menuda precariedad que nos está ofreciendo el sistema de vivienda en España, ¿no?". Entonces, bueno, no sé, yo también creo que eso es lo que está haciendo que esté cambiando el sentido común en torno a la vivienda, en buena medida, que se buscan soluciones colectivas en lugar de solo individuales, individuales y colectivas ahora. O sea, no es solo, oye, pues trato de escapar, sino que pues, hay mucha organización social y yo sinceramente creo que cambiará para mejor, ¿eh? Porque es que lo que comento de la jubilación es que es insostenible, vamos. Mm. ¿Más Pues, preguntas? ¿Comentarios? ¿No? No sé, Manuel, si quieres añadir alguna idea más. pues, pues no, yo creo que con esto, bueno, eso, lo del suelo, que así como reflexiones me ha venido, he disfrutado haciendo este trabajo porque es algo que quiero trabajar y tal, y no soy experto en urbanismo, pero no, quiero ir trabajado, pero quiero ir mejorando en todo el tema. Y he sacado la conclusión de que si